soy Keren Fonseca del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Hoy hablaremos de los manuales y clasificadores usados en las cuentas nacionales. Los manuales y clasificadores estadísticos que permiten la identificación, codificación, procesamiento y análisis de información son necesarios en la elaboración de las cuentas nacionales para facilitar la estandarización a nivel nacional e internacional de las estadísticas. Para ello, en el Banco Central de Honduras utilizamos el Sistema de Cuentas Nacionales, SCN, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, SIU, la Clasificación Central de Productos, CCP. Todas estas nomenclaturas han sido adaptadas a la estructura productiva de la economía nacional. Los fenómenos esenciales que conforman el comportamiento de la economía de un país, como ser producción, consumo, acumulación y los conceptos asociados a la renta y riqueza, se identifican y se miden en el Sistema de Cuentas Nacionales, SCN, del cual estaremos conversando primero. El Manual del Sistema de Cuentas Nacionales es un marco estadístico que proporciona un conjunto completo, coherente y flexible de las cuentas macroeconómicas de un país. Este manual es producido por Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La última versión es de 2008. La cual está siendo aplicada a la nueva base de las cuentas nacionales de Honduras, mientras que la base del año 2000, la vigente, se emplea en las recomendaciones del SCN de 1993. El Manual del Sistema de Cuentas Nacionales contiene conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables para la medición de partidas como el Producto Interno Bruto, indicadores económicos de mayor frecuencia como ser el IMAE y el PIB-T. De la misma forma, provee niveles de activos y pasivos de una economía, como las relaciones con el resto del mundo, permitiendo recopilar datos económicos y presentarlos en un formato diseñado para facilitar el seguimiento al comportamiento de la economía, el análisis económico, la toma de decisiones y la formulación de políticas. Con la implementación del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales, se puede conocer qué se produce, cuánto se produce, qué y cuánto se consume, asimismo cuánto se invierte, qué ingresos se generan, quién produce, quién consume y cuánto se ahorra. Con la ayuda de la información proporcionada de las diferentes fuentes, se convierte de la contabilidad empresarial a la contabilidad nacional, con códigos para identificar las transacciones y dar la creación a cuadros que permiten ver los flujos interrelacionados y vinculados de la economía. Los principales agregados o resultados del Sistema de Cuentas Nacionales utilizados para el análisis económico son el valor agregado, el ingreso, el consumo y el ahorro, la formación bruta de capital fijo y las contribuciones sociales. Los resultados mencionados son presentados en cuadros que muestran las diferentes transacciones de la economía, como es el cuadro oferta-utilización, la matriz insumo-producto, las cuentas económicas integradas. Pero ¿cómo se logra unificar la información de los diferentes agentes económicos y convertirlos a agregados económicos? Continuando con lo anterior, para la compilación de la información también se requieren códigos por actividad económica y productos. La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, SIU, constituye una estructura de clasificación coherente y consistente de las actividades económicas, que permite la comparabilidad internacional. Esta clasificación también es utilizada para las estadísticas sociales, demográficas y de empleo. Asimismo, sirve de guía para el desarrollo de clasificadores nacionales de los países. A través de los años, la SIU ha tenido revisiones por la dinámica que muestran las industrias ante el surgimiento de nuevas actividades económicas. La primera tuvo lugar en 1949, hasta su última revisión que se ha publicado en 2009, denominada por Naciones Unidas Revisión 4, utilizándose como base para hacer el Clasificador Nacional de Actividades Económicas de Honduras. Tanto la clasificación internacional como nacional posee una estructura jerárquica de niveles de categorías mutuamente excluyentes.
La versión nacional posee un total de 510 actividades que muestran la realidad económica del país, en comparación a la de referencia que cuenta con 420. Entre las actividades que nos identifican y que es relevante tener de manera explícita son el cultivo de maíz, frijol, banano, piña y café, así como los servicios de apoyo o maquilado en la fabricación de prendas de vestir y de arneses, y que en el estándar internacional no están desglosados de esta manera. El cultivo de maíz, por ejemplo, se encuentra en la sección A de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, dentro de la división 01 y del grupo de cultivos de plantas no perennes, y en la clase de cultivos de cereales, legumbres y semillas. Con la ayuda de la subclase podemos clasificar las diferentes empresas, instituciones, los hogares productores e identificar a qué actividades a las que se dedican, aunque pueden realizar más de 2 actividades, pero es necesario identificar la producción principal. Las empresas azucareras, por ejemplo, realizan tanto el cultivo de caña como el procesamiento para obtener azúcar y a su vez varios bienes considerados como actividades secundarias, como ser la cachaza utilizada en la generación de energía y otros subproductos como lo son el etanol y la melaza, pero la empresa se clasifica en la actividad que le genera mayor valor agregado, es decir, la elaboración de azúcar. Asimismo, la clasificación central de productos CCP versión 2.1 es la herramienta que permite catalogar los productos, es decir, tanto bienes como servicios, basada en un conjunto de conceptos, definiciones, principios y reglas acordados internacionalmente. Sirve como un estándar internacional para enlazar y tabular todo tipo de datos que requieran detalles de productos, incluidas las estadísticas sobre producción industrial, comercio de productos básicos nacionales y extranjeros, comercio internacional, consumo y estadísticas de precios dentro del país. Al igual que la SIU, esta es publicada por Naciones Unidas y ha tenido sus orígenes en 1991, siendo una versión provisional, sufriendo varias revisiones hasta la última versión, que es la que estamos empleando en las cuentas nacionales, que es la 2.1, publicada en 2015. Esta clasificación sirvió de base para construir una versión nacional, para mostrar los productos que circulan en la economía, sean producidos internamente o adquiridos en el exterior, como ser los combustibles. Tanto la versión internacional como nacional poseen estructuras de niveles excluyentes, agregándole a un nivel de subclase y de producto para el clasificador nacional, alcanzándose una apertura de 3.732 productos en la economía. Obsérvese que hasta la subclase llega el clasificador internacional y luego las aperturas por productos a 7 dígitos, por ejemplo, el maíz blanco y el maíz amarillo. La información recopilada para las cuentas nacionales se codifica en primer lugar con los clasificadores nacionales, actividad y producto. No obstante, por el volumen de información se han realizado nomenclaturas que agrupan canastas de actividades como de productos, siempre manteniendo la coherencia de los niveles de los clasificadores. A estos los denominamos nomenclatura de actividad económica de Honduras y nomenclatura de productos de Honduras, ambas exclusivamente para el cuadro oferta-utilización, que es nuestro siguiente tema. A este nivel de compilación de información se reflejan 139 actividades y 213 productos. Estas son agrupaciones de las actividades económicas que permiten medir la economía del país, respetando los niveles de la sección de la SIU. Aquí se puede observar cómo del clasificador nacional se agrupó la actividad de cultivo de otras frutas, que está comprendiendo desde el cultivo de aguacate hasta las otras frutas tropicales, quedando de manera explícita el cultivo de banano y piña. Al igual que la NAE, los productos fueron agrupados con la misma metodología. En la CCP tenemos apertura de aguacates, bananos y piñas, pero en la nomenclatura nacional de productos detallamos bananos y piñas, pero los aguacates están agrupados en una sola canasta. Me despido de ustedes. En el siguiente tema hablaremos sobre el cuadro oferta-utilización. Muchas gracias.